Hola a todas esas almas inquietas por conocimiento que nos acompañan. En este nuevo episodio de Sin Espejos ni Pretensión, prepárate para una conversación de manera abierta. Así que, ve por tu taza de café que aquí te espero. La muerte y el silencio, un requiem a la vida. Esta es una oportunidad para reflexionar y para explorar las complejidades del lenguaje y su poder para expresar esos distintos matices de nuestra existencia, donde se observará el impacto que el lenguaje tiene en nuestras vidas cotidianas y ese descubrimiento lingüístico y emocional. Para iniciar en el vaivén de la vida, nos hemos visto imbuidas en un velo donde el silencio rodea el tema de la muerte, como si fuera un tabú que se debe evitar a toda costa. Sin embargo, en estos mantos que parecen ser secretos, encierra un océano de significados que se despliegan constantemente, como olas tocando la arena de nuestra existencia. Es a donde a través de este encuentro delicado iniciamos desmarañando los hilos de esa esencia humana, esa que teje con sensibilidad las fibras de nuestras fragilidades, nuestros miedos y en ocasiones desesperanzas. Es por eso que en este podcast quiero que cada palabra sea esa gota de lluvia que nos envuelva y nos nutra el suelo de nuestra comprensión, donde cada metáfora sea un faro de luz que ilumine ese camino hacia un entendimiento de ese transcurrir inevitable de nuestra propia naturaleza. Pero para poder acercarnos a este punto, debemos observar con todos esos elementos que nos encontramos de principio a fin, y así poder determinar por qué la muerte y el silencio, un requiem a la vida. Por un lado, tenemos el poder del lenguaje, ese que nos brinda una comunicación efectiva. Eso quiere decir que el lenguaje es una herramienta poderosa que permite esa comunicación entre individuos, sociedades y culturas. Es a través del lenguaje donde las personas pueden expresar sus pensamientos, emociones y transmitir conocimientos de una manera que puede influir en la percepción y comprensión de otros. También nos ayuda a crear significados, porque el lenguaje tiene el poder de crear en nosotras significados y representaciones simbólicas, donde cada palabra tiene el poder de dar nombre a las cosas, el conceptualizar ideas abstractas y transmitir valores culturales. Es así como el lenguaje es crucial en esa formación de nuestras identidades individuales y colectivas. No podemos evitar que el lenguaje posibilite una transformación social, porque influye en las actitudes, creencias y comportamientos de las personas. Las palabras pueden llevar a motivar un cambio, promover la justicia social y generar empatía entre individuos y comunidades. Sin embargo, frente a la muerte, podemos entenderle desde distintas perspectivas, puesto que se pueden causar con distintos fines. Por un lado, la muerte y el silencio están estrechamente ligadas. La pregunta aquí es, ¿cuántos elementos encierra? Para Rae, la muerte está considerada como la cesación o término de la vida, también como el pensamiento tradicional o separación del cuerpo y el alma. Otro aspecto es que la muerte es causada por violencia o las representaciones que se enmarcan como símbolos a la muerte, lo que nos puede conducir a reconocer el sentido de la vida, las pérdidas, los fantasmas y las penumbras. Ahora hablemos de la muerte como tema central. Nos encontramos con ese espacio donde se enmarca la muerte en la literatura, pues es indiscutiblemente inevitable que sea un tema recurrente en la literatura a lo largo de la historia. Desde las tragedias griegas hasta las novelas contemporáneas, los escritores han utilizado la muerte como un elemento central para explorar la condición humana, el significado de la vida y la transitoriedad de la existencia, porque es a través de la muerte donde algunos autores han plasmado reflexiones profundas sobre el amor, las pérdidas y el paso del tiempo. Con relación a la muerte en el arte visual, esta característica es una forma de explorar temas existenciales y trascendentales. Desde pinturas rupestres hasta las obras contemporáneas, artistas de todas las épocas han plasmado la muerte como un recordatorio de la fugacidad de la vida y la universalidad de la experiencia humana. Con las representaciones artísticas de la muerte pueden abarcar desde lo trágico hasta lo sereno, revelando la diversidad de emociones que suscita este tema. No podemos olvidarnos de la muerte en la cultura, principalmente porque la muerte es un tema que ha permeado todas las manifestaciones culturales, desde rituales funerarios hasta expresiones artísticas populares. En diferentes culturas, la muerte se aborda de una manera única, revelando tradiciones, creencias y valores arraigados en nuestra sociedad. Con el estudio de la muerte en la cultura, nos brinda una perspectiva más amplia y enriquecedora sobre la diversidad de enfoques hacia el fin de la vida.
Por ejemplo, tenemos que en México la muerte está arraigada en muchos simbolismos y en vez de ser algo trágico que no cambia el sentir por la partida de ese ser, tenemos para ellos el Día de Muertos. Es una celebración festiva y colorida que honra a sus difuntos y como está cargada de tantas representaciones, deja un paso de esperanza en ese camino de un posible encuentro con ese otro. Se hacen altares que son ofrendas con comida, fotos, flores y objetos que le gustaban al difunto, reconociendo su importancia en esos vínculos existentes. Dentro de sus tradiciones son desfiles, disfraces, visitas al cementerio. Sus creencias se enmarcan en una influencia prehispánica y católica, con una visión dual del alma. Su representación es que la muerte es parte de la vida, un ciclo natural. En otro lado de Latinoamérica como Colombia, y se dice que en Estados Unidos, pero eso no lo puedo asegurar, son aparentemente similares. La muerte es un tabú, un tema evitado y tratado con solemnidad. En ese espacio donde igualmente está ese sentir, pero cargado de connotaciones negativas frente a mucha incertidumbre. Los funerales son ceremonias sobrias y formales con enfoque en el duelo. Sus tradiciones se centran en el componente de todo el proceso que implica el funeral. Sus creencias en Colombia son de influencia católica, animismo y creencias indígenas, entre otras religiones. En Estados Unidos tiene una influencia protestante, individualismo, entre otras religiones. Sus representaciones están enfocadas en el miedo a la muerte en sí y todo lo que le acompaña. En Asia nos encontramos con una gran diversidad cultural, una gran variedad de tradiciones y creencias según cada país. Por ejemplo, desde el budismo hay una influencia en la visión de la muerte como reencarnación. Desde el confucianismo es un enfoque en la familia y el respeto por los ancestros. Dentro de sus tradiciones están los rituales funerarios específicos y ofrendas a sus ancestros. Como representaciones, nos encontramos con la muerte como parte del ciclo natural e importancia del karma. Como representaciones psicológicas y espirituales, dentro del tema de la muerte tenemos que está presente el miedo a la muerte, ya que es un tema universal que está ineludiblemente ligado a lo desconocido e inevitable. Tenemos el tema del duelo. Este es un proceso de adaptación a la pérdida con diferentes etapas. Con respecto al tema de la espiritualidad, ese nos posibilita ofrecer, mediante diversos significados, un consuelo y un significado a la muerte. Con relación a la religión, proporciona rituales y creencias sobre el más allá. Con respecto a la cultura, ese influye en la forma en cómo afrontamos la muerte y el duelo. Diferenciemos este punto antes de seguir. Desde la antropología, la espiritualidad es una experiencia individual de búsqueda de un significado y conexión con algo más grande que uno mismo. La religiosidad es ese sistema de creencias y prácticas compartidas por un grupo social, a lo que llamamos catolicismo, entre otras religiones. Desde la psicología, la espiritualidad es ese enfoque en el bienestar interior, esa paz y construcción de ese desarrollo personal. La religiosidad está determinada en ese enfoque en la obediencia a las normas y la participación en rituales, reitero, a lo que llamamos catolicismo, entre otros. Desde la sociedad, la espiritualidad puede ser individual o compartida, no requiere afiliación a una institución. Sobre la religiosidad, implica ese sentido de pertenencia a una comunidad con creencias y prácticas. Desde el lenguaje, la espiritualidad es más personal e individual, centrada en nuestras experiencias y emociones. La religiosidad es más formal y colectiva, está enmarcada en doctrinas y tradiciones. No podemos dejar ese análisis desde la comunicación. La espiritualidad se expresa a través de la introspección. En algunas personas está en la meditación, en otras es a través de la oración personal, o es posible también con el contacto con la naturaleza. La religiosidad se expresa a través de rituales, oraciones, escrituras sagradas y la participación en una comunidad religiosa. Como vemos hasta aquí, hay muchas formas de percibir dos palabras que suelen confundirse en el vocabulario cotidiano. Es necesario ahora hablar del silencio como metáfora. El silencio, en su significado más profundo, trasciende en ese simple acto de no hablar, donde es consciente y voluntario. Eso no evita ni minimiza que sea una metáfora poderosa, una que nos invita a adentrarnos en ese proceso de introspección, de aprender a escuchar ese murmuro que está en nuestras propias reflexiones y a explorar todos esos matices que encierran las ausencias de sonido consigo y con el otro.
lo que nos conduce a un mundo de significados ocultos, donde las pausas revelan tanto o más que las palabras pronunciadas. Tenemos otro concepto que es el tema de los fantasmas, ese donde nos sumergimos en un mundo donde las figuras de los fallecidos no son simplemente apariciones, sino la encarnación de esos vínculos que alcanzaron a tejer en vida. Cada persona que ha perdido a alguien deja tras de sí un eco emocional, uno que perdura en aquellos que se quedan, ya sea en forma de amistad, amor filial u otros lazos, puesto que dentro de ese tejido social es comprensible y común que cada quien se enfrente al complejo proceso de duelo y a sus manifestaciones que son vividas y procesadas dentro de esa realidad cotidiana. En cierto sentido, estas manifestaciones pueden ser interpretadas como una forma de represión, a veces son negaciones o una respuesta a las restricciones impuestas por la ausencia de un ser querido en nuestra vida diaria. Es así como nos adentramos en el mundo de los fantasmas, entidades que toman forma en la mente y corazón de quienes lo añoran. Son ellos quienes moldean nuestro entorno, quienes dan forma a nuestras acciones y decisiones en ausencia de su presencia física. Es en este espacio donde el sentimiento de pérdida se convierte en una presencia constante, una que hila significados y reinterpreta nuestra realidad en función de lo que ya no está, pero sigue latiendo en nuestro interior. Esa donde la ausencia se vuelve tan presente que transforma la realidad en un eterno diálogo entre lo que fue y lo que ya no puede ser, entre la vida y la muerte, entre la memoria y el olvido. Es en esos momentos donde se trazan líneas en el tejido de nuestra existencia, y aunque a menudo se minimiza el impacto de las pérdidas y los duelos, en especial en una sociedad que corre a un ritmo vertiginoso, rara vez nos detenemos a reflexionar sobre aquello que no parece tener relevancia inmediata para nosotros, haciendo que las pérdidas se vuelvan más difíciles de asimilar, en especial cuando el dolor se oculta bajo capas de indiferencia y el afán por seguir adelante. Una que nos enseña que la muerte debería ser vista como una forma de soltar aquello que ya no está destinado a ser, pero en la práctica nos encontramos desconcertadas por cómo enfrentar lo inevitable, en especial todas esas emociones que se acumulan. Aunque lo más lamentable es que la existencia nos recuerda constantemente que la vida es efímera. Seguimos luchando por encontrarle sentido a un sentimiento que parece carecer de lógica. Es por eso que los fantasmas de los seres perdidos, invisibles pero omnipresentes, se aferran a nosotros y nosotras a ellos, convirtiéndose en una carga que llevamos a cuestas en nuestro día a día, haciendo de las pérdidas algo más dificultoso de asimilar. El ser no sabe qué puede hacer y se supone que estamos capacitadas para entender la muerte como una expresión de dejar ir lo que por X o Y razón ya pasó o ya fue. Es en este contexto cuando la muerte toca a nuestras puertas y así es como nos vemos obligadas a reevaluar nuestras acciones y comportamientos, pues son esos momentos de pérdida que las personas que nos rodean juegan un papel crucial, ofreciéndonos o no un consuelo y apoyo a través de sus acciones y gestos. Pero también no podemos negar cuánta indiferencia encierra esa incapacidad para observarnos, porque solo aporta en función a conductas. Es por eso que en este vasto espacio que nos separa a unos de los otros, que la muerte se alza como un faro, delineando lo esencial de lo superfluo en nuestras vidas. Es así como debemos reconocer, uno, que la muerte es un acto, que da como conclusión el término de lo que se percibe, y que indiscutiblemente nos encontramos con distintos tipos y perspectivas, y entre ellas tenemos, la primera es la muerte como posibilidad de no vida. En esa se presenta como una temporalidad que no elude ni evita, sino que se manifiesta de manera sutil, aunque su significado requiere de múltiples reflexiones. Entre ellas está la muerte como posibilidad de no vida por enfermedad. Aquí se vuelve imposible continuar el camino de la existencia, pues implica una lucha hasta el último aliento por preservar la vida. La duración de esta lucha está marcada por la búsqueda de comprensión que dé sentido y propósito a cada momento. La muerte como posibilidad de no vida por extensión. En ella la conciencia se va debilitando como determinante a la permanencia, al igual que algunos estados fisiológicos. En este trance, la conciencia se desvanece,
como si fuera una nota al final de una melodía. La prolongación de la existencia se convierte en un deseo, una voluntad por aferrarse a lo que fue, a las cualidades que definieron y enriquecieron su ser. En este último suspiro surgen las preguntas que flotan en el aire, cuestionando si la vida fue plena o escasa en sus experiencias. La muerte como extensión de no vida por fin natal. Aquí se despliega una negación que cuestiona el acto de poner fin a una existencia. No hay coexistencia, sino más bien una imposición externa que dicta el destino, obligándonos a reconocer que la realidad no siempre refleja una visión justa del desarrollo humano. Puede manifestarse en circunstancias decisivas, como la violencia o una enfermedad que amenaza a ambas partes por igual, o tal vez se esconde tras excusas vacías buscando evitar una responsabilidad que pudo haberse evitado previamente. En esta negación del fin natal se revela una verdad incómoda, que la presencia de la muerte siempre acecha en nuestro mundo, marcada por la ignorancia y el abandono. Es imperativo para cada individuo enfrentar esta dualidad, buscando ocultar las contradicciones que nos llevan a tomar decisiones tan definitivas. No menos importante, nos encontramos con la muerte como posibilidad de no vida por un verdugo. Esa nos enfrenta a la realidad de que nuestra existencia puede ser decidida por fuerzas externas, ya sea por un acto de violencia recurrente o por el deseo de sangre de un perpetrador. Nuestra vida queda en sus manos, sujetada a su voluntad y control. En cuanto a la de sed de sangre, en estas situaciones la certeza de que otro puede decidir nuestro destino se vuelve ominosa. La violencia revela la fragilidad de la condición humana y la sed de sangre desvela la naturaleza más oscura del ser humano, buscando satisfacción en la destrucción. Cuando la muerte llega como producto de ataques o actos terroristas, nos vemos atrapadas en un juego de poder y miedo, donde somos utilizadas como instrumentos para transmitir un mensaje de terror y control. Con los desastres naturales, por otro lado, nos recuerdan que frente a la fuerza de la naturaleza, estamos completamente vulnerables e impotentes. En su devastación no hay lugar para la comprensión, solo aceptación de nuestra insignificancia ante su poder implacable. Es así como la vida, en su desnudez, desvela un misterio, no diferencia entre nosotras, nosotros, nosotres, ni resalta particularidades que aligeren nuestra travesía. La muerte irrumpe sin aviso, sin rincón donde ocultarse. Nos enfrentamos hacia la realidad, con estados diversos, donde la muerte se presenta como un hecho que nos lleva a la comprensión más profunda. En la bruma clara de la percepción, la muerte se asoma a la conciencia, revelando una comprensión única. Desde la conexión con nuestra identidad y nuestro papel en la sociedad se vislumbra con su significado. También entendemos que no es simplemente el fin literal de una vida, sino la integración de esa realidad en nuestro ser, en relación con los demás, y se encuentra como segundo punto la muerte de su conciencia. Es a donde surge la necesidad de un equilibrio entre nuestra conciencia individual y el desarrollo de nuestra identidad, marcando así diferencia entre ese tejido social. Es por eso que nos encontramos con la muerte a su conciencia del ser. En ella hay una disrupción temporal de su ser, donde yuxtapone y olvida todo por lo que se requiere, para afirmar, suprimiéndose para vivir en función a otros. Pues en esa neblina clara del entender, la muerte se asoma, desvelando un saber singular, desde la unión con quienes somos y nuestro papel en la trama social, donde su esencia se revela. No solo el término de una existencia en sí, sino la fusión de esa verdad en nuestro ser, en conexión con los demás. De ahí surge el equilibrio entre nuestro ser único y el crecimiento de nuestra esencia, definiendo nuestro rol en la comunidad. En ese devenir tan disonante se busca esa esencia, lo profundo, y eso es el ser. Pero cómo germinar y desplegar todas las potencias y fusionarse con lo real. El yo se diluye, se representa a sí mismo como un ser existente, pero también como una impresión que limita su sentido y significado. Con relación a la muerte en su conexión con la sociedad, llamada la muerte a su conciencia en acoplamiento social, no se conecta con su ser, sino con esquemas que se entrelazan con la realidad. Esta realidad que constantemente le indica, o al menos percibe de forma vaga, que su conciencia debe desarmarse
para dar paso a las demandas culturales, entre prejuicios, ambiciones y actitudes, viviendo en este esquema de un yo social sin un significado claro de su implicación, sino como un ajuste oscuro e indispensable para llegar a relativizar todo en función de su contribución, forjando un marco íntimo, un esquema que guía y adapta en cada encuentro. Al mismo tiempo, el ser se encuentra, se deleita entre los límites donde la muerte se entrelaza con los lazos y vínculos. En esta danza dual entre uno mismo y los demás se halla el momento de concluir, ya sea simbólica o físicamente, por la causalidad que así lo dicta. Y aunque de esta no acostumbro a hablar, dado que se ha normalizado bastante, también está la muerte como acto voluntario, que no está enmarcada en la eutanasia, que ya fue mencionada, sino que es esa donde la desesperación es el único canal de comunicación, esa donde los puentes y los picos más altos se convierten en el umbral entre el ser y la nada. En ese abismo donde el dolor se desvanece en la ausencia, se busca una calma sin huellas, pero detrás de la ilusión de una presencia conocida llamada tranquilidad, se esconde la verdad inquietante, una partida sin retorno que no es la senda hacia la redención. Porque en ese telar donde el destino abruma, donde se entretejen las fibras de ese sufrimiento, el acto final es solo una imposibilidad por reconstruir algo que aparentemente está roto. Y en esa fragilidad de la existencia, la verdadera senda hacia la sanación yace en esos instantes que pasan desapercibidos, porque el sentir es más alto, y son esos abrazos que la vida precisa. Está en esa luz que aún brilla en la oscuridad, en el amor que persiste más allá de ese adiós, ya sea tangible o simbólico. Por otra parte, nos encontramos con la muerte, los vínculos y relaciones con su pareja. Entre ellos está por esquema su atribución, ya sea porque indiscutiblemente requería encontrar el argumento simbólico para darle como resultado ese límite en el que se debe incluir espacio, tiempo, para poder reconsiderar lo que involucra, el cual es concurrente darle presencia a la misma, acompañada de una separatividad entre las partes figuradas por una causal debidamente definida o no. En ella se corresponden, como se describe, dar culminación a lo que le representa, generando una afectación para las partes comprometidas o en una sola vía. Aquí es donde cada parte se aleja en su propia causalidad, enmarcando en términos lo que ya fue, reconociendo esa constancia en un eco reminiscente, pues en ese movimiento voluntario o inevitable de despedida, se cierra esa puerta de lo compartido, dejando esa estela de nostalgia en esos corazones de aquellos que alguna vez se amaron. Cuando es por ausencia física, indistintamente del argumento que le representa, enfermedad, violencia, desastres o atentados, deja una profunda herida emocional. Es como si el corazón se fracturara, cargando con un peso mayor que el propio sufrimiento representado. En ese vacío, el duelo se vuelve abrumador, pues todo está entrelazado en la incertidumbre de lo irrevocable. Con respecto a la muerte, los vínculos y relaciones con sus hijos, está por conectividad. Con la pérdida de un ser querido, especialmente de un hijo, es como un quiebre irreparable en la conexión más íntima, en el cual los padres no suelen ser los responsables del desarrollo principal de sus hijos. En ellos la separatividad puede ser desde el nacimiento o en alguna otra etapa de la vida. Una separación que comprende, en particular, encontrar esa estructura en la que no haya un perjuicio para uno o ambas partes. Así que cuando un padre o una madre abandona física o psicológicamente a un hijo, el dolor se multiplica. Se siente una tormenta de emociones que pueden llevar a un sentimiento devastador de juicio y exclusión. Es como si el alma quedara marcada por la partida, dejando un vacío que parece insuperable. Cuando es por ausencia física, es uno de los dolores más insensatos, porque el dolor de perder a un hijo, especialmente cuando es inesperado o contradice el orden natural de la vida, es como una herida en el alma que parece no tener cura. Nos han enseñado que los padres deben guiar a sus hijos hacia la despedida final, pero cuando la realidad desafía esta expectativa, el corazón se enfrenta a una tormenta de emociones indomables, ya sea que la pérdida llegue por enfermedad, violencia, desastres naturales o tragedias. El vacío que deja en el corazón no conoce matices ni consuelos. Es como si el tiempo se desdibujara y la rutina perdiera su color, sumiendo al alma en una neblina de tristeza sin fin.
En este laberinto de dolor, cada paso se siente como un peso sobre los hombros, obligando al espíritu a encontrar la fuerza para seguir adelante. Aunque el mundo parezca desmoronarse a su alrededor, es posible concebir también dentro de ese eje a la muerte por ausencia de mascotas. Con la pérdida de una mascota puede llevarnos a confrontar la inevitable realidad de la muerte, dependiendo de nuestro nivel de comprensión y del vínculo formado con éste, haciendo que el duelo pueda ser tan profundo como el experimentado ante la pérdida de un ser humano cercano. Aunque la ignorancia puede nublar su importancia, la partida de ya sea por enfermedad u otras razones, conmueve de manera impredecible. Algunos se ven sacudidos por el vacío, mientras que para otras apenas deja huella. Sin embargo, frente a la incertidumbre ante la posibilidad de esta pérdida, es constante, sin un patrón claro, y el miedo al sufrimiento ajeno se suma a la complejidad, pues la comunicación emocional puede ser difícil de interpretar. Sin embargo, podemos enfrentarnos a la muerte de vínculos y amistades. Esta puede ser por coyuntura. En este sentir no suele tener tanta preponderancia, debido a que la amistad es solo un esquema superficial, en el cual dos partes se han de corresponder mutuamente en funcionalidad. Aunque a veces se minimiza, la amistad no es solo un acuerdo superficial de conveniencia, sino una conexión genuina, que puede desaparecer por diversas circunstancias. Reconocer la profundidad de la amistad es comprender que su presencia no es trivial, sino significativa y valiosa. También nos encontramos en esa muerte que es por ausencia. Para la mayoría, la ruptura es solo el principio del fin, un punto de partida para entender lo que se ha perdido, pero la ausencia va más allá. Es como encontrarse en una encrucijada con dos caminos opuestos. Puede ser intensa y desgarradora, o tan siquiera dejar una huella, como un susurro en el viento que se desvanece con el transcurrir. La partida de un amigo es como un agujero negro en el universo del alma, un vacío oscuro que parece absorber la luz y la esperanza de encontrar otro ser que llene ese vacío. En esta pérdida se teje una red de desconfianza que envuelve el corazón, como una sombra que empaña la visión, haciendo que cada encuentro sea una danza incierta entre el deseo de conexión y el miedo al dolor. En este laberinto de emociones, reconocer a otro se vuelve una tarea titánica, pues cada rostro parece estar velado por el recuerdo de aquel amigo ausente, cuya partida sigue resonando en los rincones más profundos del ser. Igualmente importante es la muerte de los vínculos y relaciones con los otros. La muerte es un fenómeno inevitable, eso está definitivamente dispuesto en cualquier discurso. De allí que en la cultura de guerra se desensibilice a la población en general sobre el sentir de la misma, pero eso no deja de ser igualmente significativo y como un hecho inevitable arraigado en la narrativa de la vida, especialmente si no afecta directamente a nuestro círculo cercano, y más si ese sentir corresponde a la esfera humana. En esos casos puede parecer una sorpresa fría, desprovista de emociones profundas, como si fuese un eco distante en un paisaje vasto y desconocido. La indiferencia, sin embargo, se erige como un pilar fundamental en el tejido social, alimentando la vida cotidiana sin empatía ni compasión por nadie. Es como si construyéramos nuestro camino diario sobre un puente de hielo, sin detenernos a sentir el peso de cada paso, ni el eco de las ausencias. Hasta aquí la muerte sigue transcurriendo precisamente para sentir que ningún grupo está exento de la misma. Con la muerte como terminación a la vida, por razones en las que no se concibe, y estuvo muy presente, esa fue la pandemia. Es una de las más inmerecidas formas de morir. Es a donde nos encontramos frente a agentes infecciosos no deseados, que buscan arrebatar lo que es nuestro con voracidad, llevándonos a una encrucijada, a resistir la enfermedad o ceder ante su inevitable avance. En este enfrentamiento, la enfermedad nos exigió más de lo que creíamos poder soportar, tanto física como emocionalmente, y en otros ha dejado muchas secuelas, pues nos absorbió a tal punto que dejamos cualquier espacio para otra cosa. Y es en medio de todos estos escenarios que empiezan los interrogantes, entre ellos, ¿qué papel juega el silencio? Este silencio persistente nos susurra que todo, absolutamente todo, tiene su fin, incluso la propia existencia. Es un recordatorio de la transitoriedad de nuestra vida, un eco que nos invita a reflexionar sobre nuestra fugacidad en este vasto universo. Mientras el silencio camina entre los pasos, nos topamos con matices que delimitan nuestro entendimiento. El silencio y las ausencias, como pinturas,
nos muestran una verdad que a menudo ignoramos. Cada muerte es acompañada por el silencio, confirmando que ha tomado distancia, revelando el significado que encierra. En el primer escenario, donde está la muerte como posibilidad de no vida, es la negación misma de la vida. Se revela como un recordatorio de lo efímero. Es una clara demostración que en esencia se llega a fundamentar en la legitimación de lo que deja este terreno llamado vida de forma involuntaria, por los argumentos ya descritos. El silencio, en su indeterminación, surge tras el telón, reconociendo que nada perdura para siempre, una verdad que nos alcanza al final del camino. La significación se despliega como un enigma, recordándonos que la existencia es más que una mera observación, es un lienzo en blanco que cada uno debe colorear con sentido y propósito. A diferencia del inicio de la vida, el comportamiento humano está impregnado de incertidumbre. En el nacimiento nos preguntamos sobre el impacto que tendrá para aquellos que elijan el camino de otro ser. El silencio de ese ser se convierte en una perpetua incógnita, una voz que no es reconocida y que resuena en la eternidad. En el segundo, denominada la muerte como conciencia, el enigma que se desenvuelve en el oscuro tejido del silencio, vela su verdad mientras preserva lo que niega en su esencia más profunda. Este silencio es como un maestro de ceremonias invisible, que guía desde la distancia la ineludible privación a la que nos enfrentamos, tanto para cada quien como realidad que lo circunda. Es como un eco distante que susurra en esos confines de la existencia, recordando la fragilidad y la finitud de todo lo que nos rodea, principalmente porque en su quietud aparente, este silencio lleva consigo el peso de las decisiones y las consecuencias, como un testigo silencioso de esas elecciones que definen nuestro destino. Es un acompañante invisible que nos recuerda la inevitable marcha hacia lo desconocido, invitándonos a reflexionar sobre el significado último de nuestra existencia. En cuanto al tercero, la muerte de los vínculos y relaciones, debemos discernirla de aquella que simplemente se percibe como ausencia. Aquí, la carga recae sobre el otro involucrado, quien reconoce y amplifica la angustia que le acompaña con esta pérdida, una angustia que se erige como un muro contra el olvido al que tanto nos resistimos. En el caso de la conexión o el vínculo, el silencio se nutre del distanciamiento, una pasividad que en su aparente inactividad actúa poderosamente sobre la estructura de cada vínculo. En esta dinámica puede o no haber una intención maliciosa. En el caso de la mala fe, la intención desvela aquello que el otro trata de ocultar, mientras que la mentira, en su esencia, desorienta tanto a uno como a ambos involucrados. La muerte y los vínculos establecen esa danza compleja en la que el silencio juega un papel destacado. Es como el vacío entre las notas de esa melodía, sea un espacio que se llena de significados y cargas emocionales. Cuando la muerte se cierne sobre una relación, el silencio se torna palpable, como una sombra que oscurece la comunicación y la conexión entre los involucrados. Es ese silencio incómodo que pesa en el aire, recordándonos la fragilidad de los lazos humanos. En este contexto, el silencio puede ser tanto un refugio como una prisión. Puede ser el abrazo reconfortante que acompaña en el duelo, permitiendo momentos de reflexión y recogimiento. Pero también puede ser una gran muralla que distancia completamente a los seres queridos, dificultando la expresión de emociones y la reconciliación. Es como un río subterráneo que fluye bajo la superficie de la relación, afectando sutilmente su dinámica y su dirección. El silencio en la muerte de los vínculos no dejará de ser un eco en una caverna, resonando en esos espacios vacíos, dejados por la ausencia de quien partió. A veces es un eco melancólico que nos recuerda lo que es una pérdida, mientras que otras veces es un eco de esperanza, recordándonos que un sentimiento puede perdurar más allá de la vida física. Es como una llave que abre puertas hacia la comprensión y la aceptación, pero también hacia el dolor y la desolación. En ocasiones, el silencio en la muerte de los vínculos puede ser un reflejo de todas esas palabras no dichas, los gestos no realizados y los perdones no concedidos. Es como un libro cerrado cuyas páginas quedaron sin leer, dejando historias incompletas y emociones enmudecidas. Sin embargo, también puede ser una oportunidad para escribir nuevos capítulos, reconstruir puentes y sanar heridas. Es como un lienzo en blanco sobre el que se puede pintar una nueva narrativa, una historia de amor y conexiones que trascienden más allá de lo prescrito. Con todo lo anterior, nos encontramos con que la muerte representa un impacto emocional.
La muerte de un ser querido puede desencadenar una amplia gama de emociones, como tristeza, ira, culpa, confusión y ansiedad. Estas emociones pueden variar en intensidad y duración según factores como la relación con la persona fallecida, las circunstancias de la muerte y el apoyo social disponible. Requiere de esos procesos de duelo. El duelo es la respuesta natural y adaptativa ante la pérdida. Incluye una serie de etapas o fases, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, según el modelo propuesto por Kubler-Ross. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el duelo es un proceso individual y no todos experimentan estas etapas de la misma manera ni en el mismo orden. Culturalmente le tememos a la muerte. El miedo a la muerte es una preocupación común en muchas personas y puede manifestarse de diversas formas, como ansiedad, evitación de discusiones sobre la muerte o comportamientos de riesgo para la salud. Este miedo puede estar relacionado con la incertidumbre sobre lo que sucede después de la muerte, el dolor asociado con la pérdida de seres queridos o el propio proceso de morir. Tiene perspectivas culturales y religiosas. Las actitudes hacia la muerte están influenciadas por factores culturales y religiosos. Eso es indiscutible. Diferentes culturas y religiones tienen creencias y prácticas específicas relacionadas con la muerte, el más allá y los rituales funerarios. Estas perspectivas pueden influir en la forma en que las personas enfrentan la muerte y el duelo. Sobre el afrontamiento. Las estrategias de afrontamiento son los recursos que las personas utilizan para hacer frente a la pérdida y al proceso del duelo. Estos pueden incluir el apoyo social, la expresión emocional, la búsqueda de significado y la participación en rituales conmemorativos. En resumen, la muerte es un tema complejo que afecta profundamente a las personas en niveles emocionales, cognitivos, sociales y espirituales. La comprensión de los aspectos psicológicos de la muerte puede ayudar a las personas a enfrentarla de manera más saludable y a encontrar consuelo en tiempos de pérdida. ¿Qué podemos decir sobre la vida como un requiem? Está determinada en estos pasos tan sencillos. 1. El nacimiento, el inicio de la vida que está lleno de promesas y posibilidades. 2. Las experiencias, que son esas vivencias que enriquecen nuestro camino de la vida. 3. Los desafíos, son esos inevitables obstáculos que nos ponen a prueba nuestra fortaleza. 4. La transformación, se reconoce como ese proceso de cambio y evolución a lo largo de la vida. Porque todas esas transiciones de la vida se asemejan a un requiem, compuesta por múltiples facetas que se entrelazan para crear una experiencia única y significativa. Desde el nacimiento pasamos por innumerables experiencias, desafíos hasta la transformación personal, donde cada etapa forma parte de esa sinfonía, al igual que un requiem. La vida es capaz de evocar emociones profundas y variadas, llevándonos por un viaje de altibajos. Esta analogía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a apreciar la complejidad y belleza que cada una encierra. Sobre la importancia de la comunicación en nuestras vidas, es fundamental para el desarrollo personal, profesional y social. A través del lenguaje expresamos nuestras emociones, compartimos ideas y establecemos conexiones significativas con los demás. La comunicación efectiva es la base de relaciones saludables y productivas, ya sea en el ámbito laboral, familiar o en la sociedad en general. Además, el lenguaje no verbal, como el contacto visual, gestos y postura, también desempeña un papel crucial en la comunicación. A menudo, la forma en que decimos algo es tan importante como el contenido mismo, y la comprensión de estos aspectos es esencial para una comunicación completa y auténtica. Sobre el impacto del lenguaje en nuestras vidas, tenemos lo ya mencionado con la comunicación efectiva, porque el lenguaje tiene el poder de influir en la calidad de nuestra comunicación con los demás. La habilidad de expresarnos con claridad y empatía a través del lenguaje verbal y no verbal es crucial para construir relaciones cercanas y significativas. El entendimiento mutuo. El lenguaje nos posibilita compartir ideas, emociones y experiencias. Cuando logramos un entendimiento mutuo a través del lenguaje, creamos un sentido de conexión y pertenencia que enriquece nuestras vidas. El modelado del pensamiento. El lenguaje moldea nuestra forma de pensar y percibir el mundo que nos rodea. Las palabras que utilizamos no solo reflejan nuestros pensamientos, sino que también contribuyen a dar forma a nuestra visión del mundo y nuestras creencias. Son una expresión cultural. El lenguaje es un vehículo para transmitir y preservar la riqueza de nuestra diversidad cultural. A través del lenguaje compartimos las narrativas, las tradiciones y los valores que dan forma a nuestra identidad colectiva. Para ir finalizando las reflexiones sobre la muerte y el silencio, el primero es que la muerte es parte natural de la vida. La muerte es como una sombra fiel que camina a nuestro lado,
recordándonos la fragilidad de nuestra existencia. Es como un reloj de arena que marca el paso del tiempo, inscribiendo en la arena los momentos fugaces de nuestra vida. Reconocer la muerte como una compañera inevitable nos permite abrazar cada instante, con mayor intensidad, como pétalos de una flor que florecen efímeramente bajo el sol del día. La muerte es como el viento que susurra en los árboles, recordándonos que todo lo que nace eventualmente debe marchitar. Esta conciencia nos invita a saborear la dulzura de la vida con una sensibilidad renovada, como si cada experiencia fuera una nota nueva en esa melodía del universo. La muerte es como el océano que nos abraza a toda costa, llevándose consigo lo que una vez fue, pero dejando espacio para nuevas olas de vida. Nos recuerda que somos parte de un ciclo eterno, como las estaciones que se presentan en un eterno vaivén. Aceptar la muerte como parte natural de la vida es como abrir y dejar que el viento nos lleve a nuevos horizontes. Nos libera del peso de la mortalidad y nos permite volar con la ligereza hacia la plenitud de nuestro ser. Es como ese pájaro que canta al amanecer, celebrando cada día ese regalo precioso en el vasto lienzo del universo. El segundo es que el silencio es un espacio para la contemplación. El silencio es ese océano de quietud donde las palabras se sumergen y los pensamientos se elevan como burbujas hacia la superficie de la conciencia. En este vasto vacío nos sumergimos en lo más profundo de nuestro ser, explorando los misterios de la existencia y las sombras de nuestra propia mortalidad. Es como un espejo donde podemos contemplar nuestra verdadera esencia, sin máscaras ni artificios, enfrentando la realidad desnuda y sin adornos. En la calma de ese silencio, el tiempo se desvanece y nos encontramos suspendidas en un eterno presente, donde pasado, presente y futuro se entrelazan en un único hilo de experiencia. Es como una pausa en una sinfonía del universo, donde cada nota resuena con una claridad cristalina, recordándonos la fragilidad y la belleza efímera de nuestra vida. En este espacio de contemplación, abrazamos la transitoriedad de todo lo que nos rodea, encontrando la serenidad de aceptar el flujo constante del cambio y la impermanencia. El silencio nos invita a escuchar el susurro de nuestra propia alma, esa voz interior que a menudo queda ahogada por el bullicio del mundo exterior. Es como el eco de un manantial oculto en lo más profundo del bosque, donde el agua pura y cristalina de nuestra verdad interior brota con una fuerza renovada. En este santuario de silencio, nos sumergimos en la esencia misma de nuestro ser, encontrando la sabiduría y la paz que anhelamos en nuestro viaje hacia la eternidad. El tercero es la influencia del silencio en nuestro entendimiento de la muerte. El silencio es como un río caudaloso que fluye entre esas nociones del alma. Puede ser tanto un puente como un abismo en relación con la muerte. Puede ser el eco de un lamento contenido, la pausa entre las lágrimas y los suspiros que delinean los contornos de ese sentir en el duelo. Reflexionar sobre su papel en los momentos de pérdida nos invita a sumergirnos en las profundidades de nuestra comunicación humana, donde las palabras se desvanecen y los gestos adquieren un significado más profundo. En el lienzo de nuestra sociedad, el silencio es como esa pincelada que revela la complejidad de nuestros sentimientos frente a la mortalidad. Es la quietud que precede a la tormenta emocional, el espacio donde las almas se entrelazan en un baile silencioso de consuelo y comprensión, donde al explorar su significado, descubrimos la poesía encubierta en un lenguaje del duelo y encontramos la sabiduría para llegar a abrazar o entender la muerte como parte inevitable de nuestra existencia compartida. Como conclusiones finales puedo mencionar sobre el silencio y la muerte, que el silencio es el eco de la muerte, una melodía etérea que nos susurra la verdad inevitable de nuestra existencia. En ese entendimiento tranquilo encontramos la aceptación serena de esos pasos finales, recordándonos que en el silencio más profundo reside la esencia misma de la vida. Con relación a la muerte y los vínculos, la muerte teje una danza en la tela de nuestras relaciones, hilando la fragilidad de nuestros lazos humanos con un hilo en la memoria eterna. En cada paso nos recuerda la importancia de cada vínculo formado de manera recíproca o no, de cada abrazo, cada palabra compartida, de cada signo y símbolo correspondiente, transformando la pérdida en un canto de amor inquebrantable. Con respecto a la muerte en la comunicación, en el silencio de la comunicación muerta, las palabras no dichas se convierten en fantasmas que acechan esas sombras de olvido. Es en la pausa entre las conversaciones donde la verdad se oculta, esperando ser liberada por aquellos valientes que se atreven a escuchar su llamado. Sobre la muerte como un requiem a la vida, la muerte es el requiem que nos invita a bailar con la vida, a abrazar cada momento con la pasión correspondiente, que el tiempo es una constante efímera, que a pesar de su melodía sombría,
debemos encontrar la serenidad para vivir plenamente, creando recuerdos invaluables que trascienden la eternidad. Y no menos indispensable está la importancia de alejarnos de la indiferencia. En el corazón de la indiferencia yace la muerte silenciosa de los vínculos humanos, un abismo oscuro que separa nuestras almas del calor de la conexión genuina. Es al rechazar la indiferencia que nos acercamos unos a otros, reconociendo nuestra fragilidad compartida y fortaleciéndonos con cada lazo que tejemos en el tapiz de la vida. La muerte, como una brisa fugaz que acaricia el rostro de la vida, nos susurra la fragilidad de nuestro paso por este mundo. En este efímero instante, comprendemos la importancia de reconocer y nutrir los vínculos que nos atan a los seres, como delicadas raíces que sostienen el árbol de nuestra existencia. Cada encuentro, cada abrazo, cada palabra compartida se convierte en un tesoro invaluable que trasciende el breve parpadeo de nuestra presencia en este escenario cósmico. En este baile eterno entre la luz y la sombra, es mejor elegir cultivar la semilla más difícil, la del amor y la del entendimiento, regando con lágrimas de gratitud ese jardín de nuestra conexión humana, donde florecen los lazos que para algunas personas pueden perdurar más allá del tiempo y el espacio. Y como cierre, en medio de las sombras que acechan nuestros corazones, ¿qué flores de esperanza podemos sembrar entre nosotras, nosotros o nosotres, para iluminar el camino oscuro de la muerte? ¿Qué historias de luz queremos escribir en el libro del tiempo, desafiando la oscuridad con la fuerza de nuestra unión? Y la belleza, aunque oculta, está presente, y es nuestra humanidad. Que cada paso hacia adelante sea un tributo a los que se han ido, una promesa de que mientras existamos, su legado vivirá en cada sonrisa compartida y en cada momento sincero. Y si por algún motivo en este efímero tiempo ya no coincidimos, se haya llenado de tantos significados posibles como propósitos, al punto que trasciendan más allá de lo tangible, porque en cada latido de nuestro corazón late el requiem de la vida, una sinfonía donde se encierran todos nuestros momentos fugaces y eternos. Espero hayamos construido una red de nociones que nos envuelva, que todas estas palabras abran puertas a nuevas posibilidades y preguntas, y que nos invite a explorar diversas perspectivas. Que cada semana que comienza haya calidez en medio de tanta vicisitud que el mundo nos antepone. Hasta una próxima oportunidad.